Se reabre esta audiencia pública sobre el fondo, eventuales reparaciones y costas en el caso Carvajal y otros versus Colombia. Solicito al señor secretario llamar a declarar a través de medios electrónicos y audiovisuales al perito propuesto por la Comisión Interamericana, tomar sus datos y realizar las prevenciones pertinentes. Adelante, señor secretario. Gracias, presidente. Estamos conectando con el señor perito. Buenas tardes, señor perito. ¿Nos escucha? Sí, perfectamente. Buenas tardes. Perdón, hay un problema de sonido, yo creo que... Sí. ¿Podría hablar Sí, para...? escucho perfectamente. Buenas tardes. ¿Me escuchan ahora? Sí, muchas gracias. Le agradecería manifestar ante la Corte su nombre. Mi nombre es Carlos Martín Lauría. Muchas gracias. ¿Nacionalidad y lugar de residencia? Argentino naturalizado estadounidense, lugar de residencia Nueva Jersey, en Estados Unidos. Muchas gracias. El experto deberá limitarse a contestar clara y precisamente las preguntas que se le formulen, ajustándose a los hechos o circunstancias que le consten en relación con su experticia. Se le informa al señor perito que fue citado por la Corte para pronunciarse sobre la relevancia de evaluar los casos de violencia contra periodistas y su situación de impunidad a la luz de los contextos específicos en los que estos hechos tuvieron lugar. Si en la época de los hechos existía un contexto de violencia contra periodistas y comunicadores que trabajaban en zonas rurales y regionales en Colombia, y si existen mecanismos de hecho y de derecho que generen impunidad e impidan el esclarecimiento de los hechos y la individualización de los responsables en este tipo de casos. Se le informa que, de acuerdo con el artículo 53 del reglamento de la Corte, los Estados no podrán enjuiciar a las presuntas víctimas, a los testigos y a los peritos, a sus representantes o asesores legales, ni ejercer represalias contra ellos o sus familiares, a causa de sus declaraciones, dictámenes rendidos o su defensa legal ante la Corte. Le pediría al perito que se ponga a pie para que el presidente le tome el juramento de rigor. Jura o declara solemnemente que ejercerá sus funciones de perito con todo honor y con toda conciencia. Sí, juro. Muchas gracias. Sentados, por favor. Buenas tardes nuevamente, señor perito. ¿Nos escucha? Claro, perfectamente bien. Tiene la posibilidad de presentar, antes de que las partes le formulen preguntas, una exposición libre de 10 minutos. 10 minutos que se refiere al objeto para el cual fue llamado a declarar. Adelante. Muy bien. Honorables jueces de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ilustres representantes del Estado de las Víctimas, honorables integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, muy buenas tardes a todos. La violencia letal contra la prensa y la impunidad en las investigaciones de estos crímenes representan la más grave de las amenazas contra la libre circulación de información y opiniones en todo el mundo. Los asesinatos de periodistas no son hechos aislados. Por lo general no se trata de actos espontáneos por la reacción de un individuo violento, molesto por algo divulgado en la prensa. La realidad es que, con demasiada frecuencia, son actos premeditados, son ordenados, financiados y, en ocasiones, cuidadosamente planificados. A nivel global, los asesinatos de periodistas en general proceden de dos esquemas amplios: la intimidación contra los que denuncian la corrupción, revelan actos ilícitos o informan sobre la delincuencia, y los casos en que la violencia cotidiana por parte de grupos radicalizados o la delincuencia organizada obstruye la acción de la justicia.
el hecho de que el asesinato de un periodista sin sentir el peso de la ley se haya convertido en los últimos 30 años en un hecho común, posibilita la coincidencia de estos dos esquemas. La impunidad generalizada en los casos de asesinatos de periodistas se fortalece de muchas maneras distintas. En ciertos casos, se trata de la ausencia de una firme voluntad política para priorizar la violencia contra la prensa y la consecuente impunidad en la agenda nacional. En otros, los conflictos armados, el auge de grupos criminales, la corrupción política o la endeble aplicación de la ley impiden que se imparta justicia. En la mayoría de las situaciones, resulta de una combinación de estos factores. Examinar el contexto en que la impunidad se fortalece es el primer paso para erradicarla. La impunidad tiende a prosperar en contextos de inseguridad y caos, pero la ausencia de voluntad política para enjuiciar a los responsables de los crímenes es el factor más frecuente que explica el alarmante número de casos no resueltos. Con demasiada regularidad, los estados muestran que no solo carecen de la capacidad para impartir justicia en los casos de asesinatos de periodistas, sino que no exhiben la voluntad necesaria para hacerlo. Según las investigaciones del Comité para la Protección de Periodistas, o CPJ por sus siglas en inglés, una ONG internacional que promueve la libertad de expresión en todo el mundo, desde 1992 a la actualidad, un total de 1.249 periodistas fueron asesinados en todo el mundo. Y de esa cifra, casi 700 periodistas, de hecho, un total de 695, fueron asesinados con total impunidad. Y según esos mismos datos, los asesinos de periodistas no enfrentan las consecuencias de sus actos en 9 de cada 10 casos. Al mismo tiempo, casi 9 de cada 10 casos, las víctimas ofrecían cobertura informativa sobre acontecimientos de sus regiones de origen. Organizaciones internacionales y domésticas de defensa de la libertad de prensa han documentado en forma vasta innumerables casos que no registran ningún avance en la búsqueda de justicia, pese a la existencia de pruebas que apuntan a los posibles culpables. En otros, los funcionarios de las instituciones encargadas de cumplir la ley no siguen indicios, no entrevistan testigos, no logran reunir suficientes elementos de prueba y ni siquiera completan los procesos penales pendientes. Datos del CPJ obtenidos del análisis de los casos de 1992 hasta la fecha muestran que los actores estatales o los funcionarios gubernamentales e incluso miembros de la fuerza de seguridad son sospechosos de ser responsables de más del 30% de los asesinatos de periodistas a nivel global. En cientos de casos, organizaciones políticas o individuos con gran influencia económica y política son los sospechosos de los asesinatos. Ante esta realidad, no sorprende la falta total en temas de impartición de justicia. Los países donde se ha constatado altos índices de violencia contra la prensa e impunidad suelen caracterizarse por la débil capacidad investigativa y procesal de sus instituciones o por la corrupción y deficiencia que domina su sistema judicial. A escala global, el fracaso ha sido casi total a la hora de enjuiciar a los autores intelectuales de los periodistas asesinados por su trabajo. En apenas 5% de los casos se ha logrado justicia plena. En la mayoría no hubo ningún tipo de justicia o las condenas abarcaron a cómplices de menor importancia y a los sicarios, pero no a los autores intelectuales. La inacción es particularmente evidente en los casos en que los propios funcionarios gubernamentales son los sospechosos. Y lo mismo sucede con otros actores que no se ocultan tras el poder y la fachada sin identidad de los grupos armados. Colombia figura entre los 10 países con mayor número de asesinatos de periodistas en el mundo, según datos del CPJ y otras organizaciones internacionales. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, o FLIP,
Desde 1977 se han registrado 153 casos de asesinatos de periodistas. Del total, hay solamente un caso completamente cerrado, 3 casos en los que se ha condenado a los autores intelectuales, 22 casos en los que se han condenado a los autores materiales y 127 casos en completa impunidad. Cifras por demás elocuentes. En 1988, fecha del asesinato del periodista Nelson Carvajal, 4 periodistas fueron asesinados en Colombia en el transcurso del año en represalia por su labor informativa, más que en cualquier otro país del mundo. Además de Nelson Carvajal, los otros periodistas asesinados fueron Oscar García Calderón, reportero del diario El Espectador, Bernard B. Cortés Valderrama, reportero del noticiero nocturno Noticias CBN, y Amparo Leonor Jiménez Payares, reportera de noticieros televisivos. Durante este periodo del conflicto civil armado y una ola de violencia criminal generaron un clima creciente de temor e intimidación para la prensa. Los actores del conflicto, desde los paramilitares hasta las guerrillas, pero también políticos locales, usaron a los periodistas como blanco por sus críticas, sus denuncias o por informar sobre temas sensibles, aunque la amenaza principal estaba centrada en la violencia vinculada al narcotráfico. Si bien los 2 poderosos carteles que dominaron el narcotráfico durante la década del 80 habían sido casi totalmente desmantelados, las organizaciones más pequeñas y descentralizadas que siguieron luego también estuvieron vinculadas en hechos de violencia contra la prensa. Más precisamente, en el departamento de Huila, con posterioridad al asesinato de Nelson Carvajal en el municipio de Pitalito, también fueron asesinados Pablo Emilio Medina Mora en 1999 en el municipio de Gigante, Gimbler Perdomo Zamora en 2002 en el municipio de Neiva, Guillermo Bravo Vega en 2013 en el municipio de Neiva y más recientemente en 2015 Flor Alba Núñez en el municipio de Pitalito. Si bien la violencia letal contra periodistas se ha reducido en los últimos años, las cifras de amenazas han crecido a nivel exponencial en Colombia, tal lo documentado en detalle por la Fundación para la Libertad de Prensa. Los datos de las organizaciones internacionales y nacionales de defensa de la libertad de prensa, incluyendo a la Sociedad Interamericana de Prensa, Reporteros Sin Fronteras, el CPJ y la Fundación para la Libertad de Prensa, han arrojado como saldo que la vasta mayoría de crímenes contra periodistas en Colombia ha quedado sin solución y sin castigo. Y aun cuando los casos de violencia letal han disminuido en número en los últimos años, estos indicadores no constituyen tranquilidad alguna para la familia de muchas víctimas de crímenes pasados, en especial a medida que hay más cantidad de casos que prescriben. En Colombia, los casos de asesinato de profesionales de los medios de prensa, registrados antes del año 2000, prescriben 20 años después de que fueron cometidos. Problemas tales como fiscales sobrecargados de tarea, falta de información compartida, mal manejo de la evidencia y actividades ilícitas por parte de funcionarios judiciales pueden demorar por años las investigaciones en curso. Esto, evidentemente, favorece a los responsables, porque mientras más transcurre el tiempo, los recuerdos se desvanecen, la evidencia se deteriora y la procuración de justicia se vuelve más difícil. Los periodistas colombianos que trabajan fuera de los grandes centros urbanos, con mucho menos garantías de seguridad, siempre han sido los más vulnerables ante el arraigo de la impunidad y la inacción del Estado. Los reporteros locales son claramente quienes más sufren las consecuencias de la violencia y quienes representan el porcentaje mayoritario en los casos de asesinato. En decenas y decenas de casos, los periodistas asesinados fueron previamente amenazados, hecho que delata fallas estructurales en materia de prevención. Para las familias de muchos periodistas asesinados en Colombia, como Nelson Carvajal, la justicia ha demostrado ser un laberinto legal pesado, frustrante y desconcertante. En la actualidad, el combate contra la impunidad ha alcanzado una encrucijada importante. A escala global y a nivel nacional, las sociedades están conscientes del extremo peligro que sufren los periodistas y el derecho a la información
cuando la violencia contra la prensa recibe la inacción oficial como respuesta. Muchas gracias. Muchas gracias, señor perito Carlos Lauría, por esta exposición inicial. Ahora corresponde a la Comisión de las Partes realizar el interrogatorio, iniciando con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Le pido al doctor Edison Lanza, relator especial para la libertad de expresión, proceder al interrogatorio. Gracias, señor presidente. Buenas noches, señor Lauría. ¿Escucha bien ahí? Sí, perfectamente bien. Buenas noches, señor relator. Muy bien, bueno, hacer alguna serie de preguntas. Fue muy clara su exposición para profundizar algunos elementos de los que ha aportado y que nos sirva a ilustrar a la honorable Corte y a las partes y a la Comisión. En primer lugar, ¿qué clase de información difundían los periodistas que han sido asesinados en Colombia? Es decir, ¿qué tipo, la reacción violenta ante qué tipo de informaciones ustedes tiene registrado que se producían estos asesinatos? Sí, muchas gracias. Es un cúmulo de información que manejaban los periodistas que fueron blanco de ataques. Y como mencionaba recién en mi presentación, los periodistas han sido en Colombia víctimas de los actores ilegales del conflicto armado, por ejemplo. Entonces, informar sobre actividades de los grupos paramilitares o de las guerrillas los ha puesto en riesgo y ha provocado reacciones violentas. Pero muchos otros temas que tienen que ver con la corrupción política, con el crimen organizado, con el narcotráfico, con temas que tienen que ver con el desarrollo rural en algunas regiones, con temas de salud y temas locales, ¿verdad? Es una variedad de temas los que han dejado a los periodistas en una situación de vulnerabilidad tan grande y abiertos a los ataques, y lo que ha producido muchos de estos asesinatos. Sí, ¿qué impacto tiene esta combinación de violencia contra periodistas y de impunidad, seguida de impunidad que usted ha descrito? ¿Qué impacto tiene en las comunidades o la sociedad en su conjunto? El impacto es altamente negativo. Es un impacto que obviamente en primer lugar afecta a los propios periodistas, a las propias víctimas y a sus familias, de hecho. Pero va mucho más allá de eso. Creo que el impacto que tiene estos actos de violencia contra periodistas produce que comunidades enteras, y ha producido que comunidades enteras en Colombia no reciban información sobre los temas que más afectan a estas comunidades. El conflicto civil armado, la violencia de los grupos, de los actores del conflicto armado, el narcotráfico, el crimen organizado, la corrupción política, son todos temas que, producto de la violencia letal y de los ataques contra periodistas, han dejado de cubrirse. El impacto que tiene la violencia contra periodistas es que produce un clima de temor e intimidación que desemboca en censura y autocensura. La censura y la autocensura, en consecuencia, impide que los periodistas puedan realizar su trabajo, y también impiden que la sociedad y que las comunidades en Colombia puedan recibir información fundamental para tomar decisiones importantísimas para su vida. Pero además representa un desafío para la democracia en general, porque al dejar de informar sobre todos estos temas, lo que se está obstaculizando es la posibilidad de que se desarrolle un debate abierto, franco, directo sobre los temas que más afectan a la población. Y esa es
justamente esa es la piedra angular del sistema democrático. Por lo tanto, este tema no es un tema que afecta a un grupo en particular, está afectando derechos humanos fundamentales de toda la sociedad, la posibilidad de incurrir en un debate abierto y franco sobre temas de interés nacional y por ende pone en riesgo la estabilidad de la democracia, daña la salud de la democracia. Bien, usted ha comenzado su intervención mencionando de que los crímenes contra periodistas no son en general, no son espontáneos, son planificados. Me gustaría que nos ilustrara sobre qué elementos entonces deben tener en cuenta los fiscales, quienes deben procurar justicia en estos casos, para investigar los crímenes que involucran a periodistas. Bueno, me parece que es fundamental que aquellos que están abocados a investigar estos temas tomen en cuenta el contexto. Hablaba del contexto como un elemento fundamental para erradicar la impunidad. El contexto es un elemento esencial. Quienes están encargados de impartir justicia deben conocer cómo se desarrolla el contexto, cuál es el contexto, cuáles son los factores de poder, quiénes son los actores políticos, cómo está la situación de seguridad en la región donde ocurrió el crimen. Estos son datos imprescindibles para que aquellos encargados de impartir justicia puedan entender, comprender en forma exhaustiva cuál es la situación en la que se ha desarrollado o en la que se ha desarrollado un acto de violencia. Me parece que ese es un elemento esencial. Creo que en términos de la investigación en sí, y según lo ameriten las circunstancias, tal vez es importante para los encargados de impartir justicia trasladar casos de lugares donde los sospechosos puedan ejercer influencia sobre los procesos a jurisdicciones distintas, a otras jurisdicciones. Creo que es otro tema importante. Y creo que los fiscales tienen que tener una experiencia importante para analizar estos casos, ¿no? Me parece que es otro elemento a señalar. En el caso que nos convoca, la identificación de los autores intelectuales ha sido un tema particularmente complejo y discutido durante el proceso. ¿Podría enumerar ustedes los elementos mínimos que se hubieran requerido incorporar en esta investigación para justamente lograr identificar y sancionar a los autores intelectuales? Bueno, creo que nuevamente me remito a uno de los comentarios que hice anteriormente sobre el tema de la voluntad política. Me parece que la decisión de investigar estos casos tiene en muchos casos que ver con una firme voluntad política para priorizar la violencia contra periodistas y la consecuente impunidad. Digamos, esto es un elemento muy importante porque en el caso mencionado, como en muchos otros casos, hay algunas de las posibilidades de las líneas de investigación tienen que ver con factores políticos en la región. Por lo tanto, creo que ese tema de la firme voluntad política es un elemento esencial. Me parece que además, en este caso, creo que es importante el tema de la información compartida. Creo que el manejo de la evidencia ha sido erróneo, ¿no? Y esto ha hecho que el caso permanezca en la impunidad y no haya avanzado de la manera en que debía, ¿no? Evidentemente esta situación y el hecho de que el caso permanezca en la impunidad favorece a los responsables
porque el tiempo ha transcurrido, la evidencia se corrompe y, como mencioné inicialmente, la Procuración de Justicia se vuelve mucho más compleja. Bien, mi última pregunta tiene que ver con, eventualmente, en este caso, pero la Corte en otros casos, la Corte Interamericana ordena medidas de no repetición cuando encuentra que hay una situación de vulneración de derechos. De acuerdo a su experiencia y de acuerdo al desarrollo que ha tenido el tema en Colombia, que usted ha descrito también, ¿cuáles serían algunas sugerencias que usted nos podría plantear como medidas estructurales para prevenir los crímenes contra periodistas en Colombia? ¿Y cuáles medidas recomendaría para consolidar el mecanismo de protección a periodistas vigente y obviamente la Procuración de Justicia en estos casos? Muy bien. Creo que uno de los elementos centrales radica en el seguimiento de las amenazas y la investigación de las amenazas. Creo que ese es uno de los elementos que es importante señalar, porque en la mayoría de los casos de asesinatos de periodistas, decenas de ellos, se han producido amenazas previamente y las amenazas no son investigadas y las amenazas finalmente terminan en consecuencias más graves. Me parece que es fundamental para este tema, entonces, hacer una investigación muy, pero muy seria de las amenazas que resulte en datos y en datos concretos sobre los posibles perpetradores de las amenazas. Creo que también es importante asegurarse de que las investigaciones incluya en su elaboración de teorías a los autores intelectuales de los crímenes y no solamente a los autores materiales. Creo que esto es importante señalarlo. Se han producido en Colombia, como en muchas otras partes del mundo, amenazas, obviamente, además de las víctimas, a testigos que pueden aportar información importante para los casos. Y creo que es importante señalar, pero no solo señalar, y castigar a todos los actores que obstruyan la búsqueda de justicia por medio de conductas ilícitas, corrupción, amenazas o utilización de violencia. Me parece que es importante en términos de protección, y Colombia ha realizado, es importante destacarlo, avances en materia de mecanismos de protección a nivel nacional que han servido para, en algunos casos, prevenir ataques letales, pero evidentemente es un sistema que ha demostrado deficiencias y que no ha puesto la atención en materia de prevención. Creo que, dado el nivel de amenazas y violencia que existe aún en Colombia, a pesar de que se han reducido los casos de violencia letal, es importante pensar en un mecanismo de protección que piense en forma integral en materia de prevención, para que, por ejemplo, los casos de amenazas que pueden terminar con consecuencias más graves sean investigados exhaustivamente, en forma creíble y en forma oportuna. Le dejo al perito las respuestas y la comisión no tiene más preguntas, presidente. Muchas gracias, doctor Edison Lanza. Corresponde ahora el interrogatorio a la representación de las presuntas víctimas. Adelante, por favor. Muchas gracias, señor presidente. Mucho gusto de tenerlo a usted presente, señor Carlos Lauría, y muchas gracias por su amplio informe.
quiero recalcar un poquito más en el tema que usted ha sido bastante enfático de la voluntad política, porque podría ser que el tema de luchar contra la impunidad va más allá de la justicia y tiene que ver más con temas de poder ejecutivo y poder legislativo. Y creo que los elementos que usted ha dado, como crear mejores sistemas de protección y de prevención, obedecen a eso. Y ante esto la pregunta es, en el caso de que, o qué impacto usted cree que podría tener este caso de Nelson Carvajal, si antes de que prescriba, dentro de 8 meses, hay justicia o se dictan algunos antídotos en contra de la impunidad, ¿qué impacto podría tener en los demás países de América Latina donde sufrimos el mismo nivel, o usted dijo que se sufre el mismo nivel de impunidad? Muchas gracias, mucho gusto. Y sí, creo que el impacto podría ser verdaderamente importante, porque, como decía inicialmente en mi presentación, en los casos de asesinatos de periodistas, no solo en América Latina, sino en el mundo, la impunidad en los casos, sobre todo a nivel de autor intelectual, es superior al 90%. Es un nivel de impunidad altísimo. Y quebrar el ciclo de impunidad en los casos de asesinatos de periodistas es un hecho casi vital para que los países de América Latina puedan reconstruir sus sistemas de justicia, puedan enviar una señal no solo al sector afectado, en este caso la prensa, sino a la sociedad, en el sentido de que la vulneración de derechos humanos fundamentales es un hecho que pone en riesgo y daña la estabilidad del sistema democrático. Quebrar el ciclo de impunidad en los casos de asesinatos a periodistas es vital. Es vital en México, es vital en América Central, y también es importantísimo y es fundamental que ocurra en Colombia, donde la impunidad está arraigada y donde, como decíamos inicialmente, los casos de asesinatos de periodistas se han repetido de manera reiterada desde 1992. Sería un progreso muy importante quebrar este ciclo de impunidad, un gesto muy importante para todos los colombianos en el ejercicio de derechos humanos fundamentales y en la reforma del sistema judicial. En el caso de, usted citaba que en 1998 4 periodistas fueron asesinados, entre ellos Nelson Carvajal, en Colombia. En su opinión, ¿usted conocía que el Estado, o debía el Estado haber conocido sobre estos casos y haber resuelto en forma más precipitada? Bueno, es evidente que el Estado conocía sobre esta situación, como mencioné en mi presentación. Según la Fundación para la Libertad de Prensa, desde 1997 se han registrado 153 casos de periodistas. Previo al asesinato de 1997 a la actualidad, ¿verdad? Pero desde 1997 hasta 1998, año en que asesinaron a Nelson Carvajal, se habían producido más de 80 casos de asesinatos de periodistas. Por lo tanto, este era un tema más que conocido por el Estado. Evidentemente, hubo allí fallas estructurales en el sistema que impidieron resolución en cualquiera de estos casos. Pocos casos de esos 80 que usted menciona antes del 88, y lo mismo aparentemente es lo que entendí, posterior a eso fueron resueltos a nivel de responsabilidad intelectual, algunos de ellos simplemente por responsabilidad parcial. ¿Es así? Así es, sí. En 22 casos, reitero con cifras de la FLIP, del total de los 153 de 1977 a esta parte, hay un solo caso cerrado,
3 casos solamente en los que se han condenado a los autores intelectuales y 22 en los que se han condenado a autores materiales. 127 casos del total en completa impunidad. Muchísimas gracias. No tengo más preguntas. Muchas gracias a la representación de las presuntas víctimas. Ahora corresponde el interrogatorio a la representación del ilustre Estado de Colombia. Adelante. Muchas gracias, señor presidente. El interrogatorio estará a cargo de Jonathan Riveros. Muchas gracias por su exposición, señor Lauría. A continuación vamos a formular una serie de preguntas para esclarecer ciertas cuestiones, ya sea contextuales de hecho o incluso todas ellas encaminadas en el marco del objeto de su peritaje. En primer lugar, señor Lauría, ¿qué experiencia tiene en el manejo o conocimiento de los estándares del Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos? Bueno, yo me desempeñé hasta hace 10 días como coordinador senior y director de programa del Comité para la Protección de Periodistas, CPJ. Es una ONG internacional que promueve la libertad de expresión en el mundo. Y como tal, digamos, hemos tenido una relación muy aceitada con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y en particular con la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana. ¿Ha manejado litigio ante el Sistema Interamericano? Hemos intervenido en algunos casos, hemos presentado el CPJ a través de bufetes de abogados que trabajan con el CPJ, algunos amicus curia en el sistema, sí. Señor Lauría, ¿qué entiende usted o qué concepto maneja de impunidad? Bueno, la impunidad para nosotros, para mí en particular, es un tema que tiene que ver con la falta de procuración de justicia. Y la falta de procuración de justicia significa que la impunidad en el caso de un asesinato de periodistas incluye no solo la condena y el procesamiento de los autores materiales, sino también de los autores responsables intelectuales de los casos de asesinato. Señor Lauría, ¿considera usted que en un proceso penal que no ha culminado con sentencias condenatorias contra los responsables se configura impunidad? Es impunidad parcial, sí. Es impunidad parcial cuando no ha habido condena para todos los responsables. Para todos y cada uno de los responsables. Sí. Señor Lauría, ¿qué medidas considera usted que se deben tomar en el marco de una investigación penal que se adelanta por el homicidio de un periodista, además de tener en cuenta el contexto y extraer las investigaciones del territorio donde ocurrieron los hechos, que ya lo mencionó, para evitar que haya impunidad en estos procesos? Bueno, hay una serie de recomendaciones, digamos. En primer lugar es la condena pública e inequívoca de todos los actos de violencia contra periodistas, ¿no? Creo que es importante aportar los recursos adecuados y el suficiente apoyo político para garantizar que las autoridades realicen investigaciones y juicios exhaustivos, creíbles y oportunos de crímenes cometidos contra periodistas. ¿Y qué tan... Es importante solicitar informes de progreso a los organismos de investigación y a las oficinas judiciales sobre casos no resueltos. Y es importante también, casi fundamental, reabrir las investigaciones cerradas y reactivar los casos que se han estancado, cosa que raramente sucede. ¿Y qué tan relevante cree que es, en el marco de esta misma pregunta, tener en cuenta la línea de investigación sobre el ejercicio del periodismo como móvil para la comisión del delito? Bueno, es clave, es muy importante siempre y cuando, digamos, los móviles, digamos, las investigaciones permitan inducir que hay una posibilidad de
que el crimen tenga vinculación con el ejercicio periodístico. Es fundamental porque en reiteradas ocasiones los casos de asesinatos de periodistas, los organismos encargados de impartir justicia, decididamente dejan el posible móvil de la actividad periodística de lado, sin siquiera investigar si esto es una posibilidad concreta. Señor Lauría, ¿conoce usted qué valor le ha asignado el Sistema Interamericano de Protección de Derechos Humanos a los contextos de violaciones de derechos humanos? ¿O qué peso tienen, por ejemplo, en un escenario litigioso? Creo que es importante, como dije recientemente, el contexto. Creo que el contexto es un elemento importantísimo para la erradicación de la impunidad, y creo que el sistema interamericano ha hecho énfasis sobre la importancia del contexto. Pero en particular sobre la responsabilidad del Estado con respecto a la existencia del contexto. ¿Cree que la mera existencia de un contexto haría a un Estado responsable por los actos que ocurrieran en el marco de ese contexto? Dependiendo, obviamente, de las circunstancias. No sé si quisiera quizás ejemplificar en qué tipo de casos esto podría ocurrir. Bueno, a ver, creo que puede ocurrir en muchos casos, pero en los contextos en donde, por ejemplo, un reportero, como en el caso de Nelson Carvajal, hacía críticas sobre la gestión del gobierno municipal, me parece fundamental que se analice el contexto, que se verifique cuál era y en qué contexto se hacían este tipo de críticas, cómo se las formulaban. Ese es un caso bien específico. Y habiendo evidenciado, señor Lauría, que en determinado contexto dentro de un Estado particular existe violencia contra el periodista, ¿qué obligaciones cree usted que surgen para el Estado con respecto al contexto? Creo que el Estado tiene la obligación de conocer el contexto, de indagar el contexto, de estar presente en esas investigaciones para poder realizar investigaciones exhaustivas, minuciosas y creíbles. Creo que el contexto es parte fundamental de la investigación y como tal debe ser de conocimiento del Estado. Digamos, en particular el gobierno colombiano, que tiene una unidad de protección de periodistas, es menester de esa unidad poder conocer cuáles son los contextos en las regiones donde se producen los hechos. Señor Lauría, usted mismo acaba de mencionar ciertas medidas tomadas por el Estado colombiano, por ejemplo, para la protección de periodistas. ¿Usted considera que esto ha tenido un impacto en las tasas de homicidios contra periodistas? Ha tenido un impacto. El modelo, el programa de protección de periodistas del gobierno Colombia ha tenido un impacto positivo en materia de prevención. Señalé inicialmente que es un sistema de protección que en algunos otros países ha sido replicado en algunos aspectos. Pero en mi consideración es un sistema que ha estado basado fundamentalmente en la protección y que ha dejado de lado la prevención y que ha dejado de lado, por ejemplo, la prevención en momentos en que los periodistas están recibiendo amenazas en forma creciente. Pero es así, es un sistema de protección que ha tenido impacto positivo en materia de violencia letal. ¿Y conoce si en términos investigativos el Estado colombiano ha tomado medidas y si han tenido un impacto también? En materias investigativas, ¿puede ser más específico?
Sí, usted habla de programas generales que ha tomado el Estado colombiano en materia de prevención, pero quisiera saber si las conoce también en términos de investigación, por ejemplo, institucionales dentro del Estado colombiano. Sí, sé que se han tomado algunas medidas. Creo que de todas maneras el hecho de que ha habido solo unos pocos casos que han sido resueltos es un indicativo de que la impunidad está arraigada en Colombia en materia de asesinato de periodistas. Por último, señor Lauría, en materia obligacional, y quizás un poco ligado a la primera pregunta sobre su experiencia en el sistema interamericano, ¿considera que existen obligaciones especiales en materia de investigación de crímenes cometidos contra periodistas que derivan del sistema interamericano? Creo que sí. Creo que hay obligaciones por parte del Estado de cumplir con las investigaciones, porque esto evidentemente es finalmente una vulneración de derechos humanos fundamentales, derecho a la libertad de expresión, el derecho al acceso a la información, y como tal está consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. En ese sentido, y teniendo en cuenta la fuente formal que acaba de citar, ¿cómo diferenciamos estas obligaciones especiales que usted acaba de afirmar que considera que existen de la obligación general que tiene el Estado derivado del artículo 1.1 de la Convención de investigar, juzgar y sancionar cualquier violación de derechos humanos? La respuesta es la pregunta nuevamente, ¿cuál es exactamente la si esa obligación que usted afirma con respecto a periodistas es distinta de la obligación genérica de investigar, juzgar y sancionar cualquier violación de derechos humanos. No, no es indistinta, digamos. Muchas gracias, señor Lauría. No, gracias a usted. ¿Sería todo? ¿Terminaron? Sí, muchas gracias. Muy bien. Muchas gracias a la representación del ilustre Estado. Se ha terminado con los interrogatorios por parte de la Comisión y de las partes. Corresponde ahora la intervención de los integrantes de este tribunal, si así lo desean. Pregunto a la jueza y jueces de esta Corte si desean realizar alguna pregunta. Juez Patricio Pazmiño Freire. Juez Raúl Zaffaroni. Jueza Elizabeth Odio Benito. Juez Eduardo Bio Grossi. Señor Perito, le agradecemos mucho. Esta Corte ya no tiene más preguntas. Terminamos. Muchas gracias. Terminamos las 3 declaraciones que estaban previstas y por lo tanto vamos a suspender esta audiencia hasta el día de mañana a las 9 en punto para proceder a los alegatos finales orales de las partes, a las observaciones finales orales por parte de la Comisión. Se levanta esta audiencia y se reanuda el día de mañana a las 9 en punto. Muy buenas tardes a todas y todos. Señoras y señores, la Corte se retira. De pie, por favor. Muchas gracias.